dadas por el régimen venezolano, manipulando y tergiversando las versiones originales y reales que la dará en breves minutos el cacique Rommel Gusamana. Acudiremos ante las instancias internacionales para denunciar delitos de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No solo 25 asesinatos cobardes y viles, sino 45 heridos, 5 de ellos en estado de gravedad. Intentaremos las acciones respectivas en virtud de que se ha cometido delito contemplado en el Estatuto de Roma. Pero más allá de esto, estamos seguros que agotaremos las instancias internas y acudiremos ante esas instancias, no solamente ante la Corte Penal Internacional, sino todas las instancias internacionales que sean necesarias. Las etnias y pueblos aborígenes en Venezuela han sido olvidados tradicionalmente, pero en estos últimos 20 años han sido no solamente olvidados, sino traicionados, matados, estafados. Estamos en la obligación de reivindicar a nuestros pueblos orígenes, que vivan en su hábitat natural, en el libre desenvolvimiento de sus capacidades, de sus necesidades, y por supuesto intentaremos todas las acciones, repito, que sean necesarias a los fines de que no quede impune esta atroz matanza en contra de nuestros aborígenes. El cacique Rommel Gusamana, de la tribu Baniba, se encuentra con nosotros y detallará todos los elementos que configuran los delitos contemplados en el estatuto ya señalado. Ichere Mabedani, Ayuari, Ikatajamoni, Janepana. Elevamos la voz en estos momentos. En estos momentos elevamos la voz porque es muy trágico lo que está pasando en estos momentos en Santa Elena de Guairén. Sitiado, Pranes, Choros, sacan de las cárceles venezolanas, Vista Hermosa, El Dorado, a los presos, los uniforman, matan, le dan fusiles. El día 23 contamos más de 60 autobuses, más de 16 Forerunner y disparando desde el interior de los vehículos a la gente en la plaza de Santa Elena, en las 4 esquinas. Tuvimos que huir a las montañas, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Estaba un estado de caos, una anarquía inmediata. Ahí les vimos las caras, yo le vi las caras a más de uno de ellos. Se las vi, algunos estaban encapuchados, con armas largas, disparaban a diestra y siniestra. Bajamos de Escamoto, no pudimos llegar al fuerte de Roraima, simplemente para pedir la ayuda humanitaria. No pudimos hacerlo. Cuando nosotros bajamos estaba sitiado el pueblo, ahí en las 4 esquinas. Logramos llegar al hospital de Santa Elena. Los muertos entraban, los heridos. Un hospital pequeño, obviamente que no cabían tanta gente. Anterior a eso habían matado a Soraya Martínez, de 45 años de edad, a las 6 de la mañana, haciendo empanadas. La mataron después que la caravana de los Pranes, que iba dirigida por la fuerza irregular, lo que es la Guardia Nacional. A 20 metros empiezan a disparar. Caen 7 pemones. 7 pemones caen a esa hora y que fueron llevados. Uno a la señora a la morgue, obviamente. Los otros, heridos de bala, al hospital. Luego se llevan a unos a Santa Elena. 25 muertos. Pero no sabemos cuál es la realidad actualmente de lo que está pasando allá. En estos momentos están tomando nuevamente
la plaza, el pueblo. Y allá estaba Diosdado Cabello. Allá estaban los PSUVistas dando órdenes y que querían montar una tarima para hacer el show mediático, pero es un show asesino, porque eso es lo que son ellos, son unos asesinos absueltos, y aquí lo digo con responsabilidad, son unos asesinos, Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, el propio Nicolás Maduro, tienen que pagar. Gracias a Dios que en Venezuela no existe la pena de muerte, porque ellos tienen que pagar con cárcel día a día, hora a hora, minuto a minuto, pensando en la conciencia, en la cabeza, por esas muertes que hicieron allá en Santa Elena de Guairén. Le digo al cuerpo o a la PTJ, al 6CPC, que actúe inmediatamente. Fue flagrante lo que hicieron ellos allá. Que actúe flagrantemente a través de un oficio al fiscal y que manden de una vez orden de captura. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Y además, que le haga un llamado también a todas las fuerzas militares de este país, sin generales, porque los generales están más corruptos que el propio Maduro, que actúen inmediatamente, porque lo que van es a salvaguardar las garantías constitucionales. Eso es lo que van a hacer estos militares. Los subalternos, póngase la mano en el corazón. Tamayo, conversamos contigo en Santa Elena, dijiste que ibas a hacer caso omiso de defender al pueblo venezolano. Queremos contar con esa respuesta inmediata. Usted se comprometió ante el pueblo Pemón, tiene que cumplirlo. Además, que nosotros no vamos a desistir de defender nuestro territorio. En este caso, la ayuda humanitaria tiene que entrar por Santa Elena de Guairén, porque estamos matando muchos enfermos, muchas personas están siendo olvidadas durante más de 20 años por este régimen. Ahora esta es la gran oportunidad. Nosotros vamos a ir a Santa Elena nuevamente. Nosotros vamos a organizar al pueblo de Santa Elena nuevamente. Nosotros nos vamos a reunir y vamos a llevar a juicio a Nicolás Maduro con la ley indígena por delitos de lesa humanidad. Nosotros nos vamos a organizar. Esto no se va a quedar así. Nosotros vamos con fuerza, vamos con todo, porque los derechos de los indígenas se respetan. Incluso el gobierno de Brasil también maneja 5 muertos. Y si todos esos pemones de esos muertos que tienen, ¿cuál es el número de hoy en día? En estos momentos, las estadísticas de los 25 muertos sí se maneja. No tenemos todos los nombres. Sería responsable dar un nombre y los demás no. Nosotros vamos a presentar hoy, en plenaria, el informe completo de lo que pasó en Santa Elena de Guairén. Lo que sí estamos claros es que en Brasil, y le damos las gracias al presidente Bolsonaro, porque ha atendido encarecidamente y con muchísimo respeto a nuestros caídos y a los que están heridos. Eso sí, la integración tiene que venir inmediatamente. Por supuesto que esto acarrea unas sanciones internacionales, que es lo que nosotros vamos a solicitar. Nosotros vamos a ir a las instancias, inclusive a la relatoría de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estamos haciendo la conciencia. Los 25 cadáveres obviamente que están en Santa Elena. Están en Santa Elena. En la morgue, por supuesto, en la morgue. Ahí tiene que... Sí, lo que pasa, recordemos que en Santa Elena están los pranes y a lo mejor tienen sitiado inclusive el propio hospital y la morgue. No hay información de nada. Tendremos que comunicarnos siempre, como lo hacemos, con los familiares para ver cuál es la situación actual de ellos. Sí, nosotros nos hemos comunicado con ellos y ellos lo que esperan es justicia. Sí. Sí, tenemos entendido de que hay más de 60
personas escondidas en la montaña en estos momentos porque lo andan buscando, pues. La vida de los diputados, nosotros corrimos peligro, pues, en esa situación. Nosotros lo que fuimos fue a garantizar de que pasara la ayuda humanitaria, pero fue una persecución sangrienta, mortal, que nosotros tuvimos que salir de allí, pues era nuestra vida también que estaba corriendo peligro y no pudimos quedarnos allí, pero nosotros, una segunda comisión que voy a solicitar para ir nuevamente a Santa Elena y organizar el pueblo, porque la ayuda humanitaria tiene que entrar, pues. No, lamentablemente no se pudo entrar, no hay cómo, porque el piquete de la Guardia Nacional o el piquete de los choros allí no permiten que entre la ayuda, porque si se ponen a ver, subiendo el Escamoto, hay dos cerros, ahí está el fuerte Roraima, donde está el ejército venezolano, y nadie puede correr para los lados, es una sola línea. El diputado Pizarro había dicho que habían entrado 2 camiones con 50 toneladas, solo que no llegaron al destino al que estaba referido y que en este momento estaban en resguardo. Sí, esos insumos entraron, pero están en Paracaima, en el reservado de Brasil, en el estado de Roraima. Todavía no lo hemos pasado a la línea, al territorio venezolano, y es por eso que es la segunda comisión que voy a solicitar para intentar nuevamente el paso a ellos. ¿Cuál es la zona del alcalde? No, el alcalde está atendiendo a los indígenas allá. Sí, está en Venezuela. Gracias. ¿Todavía hay personas desaparecidas o ya se integraron a la lista de fallecidos? No, en eso todavía no sabemos nada porque estamos manejando con muchísimo cuidado esa información. Sin embargo, ¿de cuántas personas desaparecidas? Estamos hablando más de 60 personas que están en las montañas, escondidos. Sobre el juicio también lo estamos replanteando porque nosotros vamos a llevar esto primero a la Corte, vamos a llevarla a la Jurisdicción Especial Indígena y que de allí se haga un acuerdo, todo legal, para nosotros tener una sentencia, y eso tiene que mandárselo a la Corte Penal Internacional para que sea más concreto, más fuerte y que agarre mayor vínculo nacional e internacional. Gracias. Vamos a dejar al doctor Fernando Fernández, que tiene la parte técnica o en la parte jurídica. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Fernández, profesor universitario y analista del derecho penal internacional. Bueno, la realidad es que el papel mío es muy limitado porque, digamos, todavía estamos ante un escenario que está en movimiento. No se han dado resultados finales ni acabados. Y hay mucha información que está desapareciendo. Tenemos entendido que hay movimientos para borrar las pruebas, para eliminar algún tipo de indicios, de evidencias, etcétera, y eso va a dificultar muchísimo la investigación, ¿no? Hemos presenciado en estos días algo que en realidad sacude la conciencia de la humanidad. Se trata de una nación, es decir, el pueblo Pemón tiene unas características muy peculiares que se han hecho patentes desde los tiempos de Colón hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Son tiempos de lucha, de resistencia, y bueno, se ha evidenciado pues en este evento tan dramático, que ha sido particular porque ha sido con mayor ensañamiento que contra la población de criollos en otros sitios, ¿no? Y esos son elementos que estamos tratando de analizar para ver qué recomendación le podemos hacer al Parlamento amazónico en torno a las tipologías de crímenes internacionales que se puedan haber suscitado. Estamos esperando que haya más información, que se precise el número de muertos, que se precise el número de heridos, el número de desaparecidos y de gente escondida para tener una precisión más exacta, ¿no? Pero en cuanto a categorías penales, se ha venido hablando ya desde hace un buen tiempo que existen crímenes de lesa humanidad. Concretamente, el panel de expertos de la OEA y los 6 estados partes del Estatuto de Roma que llevaron el caso ante la Fiscalía, ante la Corte Penal Internacional, mencionaron que había crímenes de lesa humanidad según el artículo 7, ordinal K de ese estatuto, que prevé la causa intencional de grandes sufrimientos físicos y mentales a parte de la población civil de manera deliberada. Eso está, digamos, bastante claro en cuanto
a la carencia de insumos, como por ejemplo alimentos y medicinas, para poblaciones que tienen una enorme dificultad para acceder a las medicinas, no solamente por lo lejano que es el territorio del Estado Bolívar, que está siendo afectado en estos momentos, y otros territorios también, sino también por las circunstancias culturales y también las dificultades económicas. Si aquí en Caracas sufrimos dificultades económicas por la hiperinflación, hay que imaginar cómo es la cosa en esas zonas remotas. De manera tal pues que estamos tratando de acopiar la información para poder dar una opinión mucho más sólida y mucho más contundente. Muchísimas gracias. ¿Podría solicitarse a algún grupo, a la ONU, la utilización del protocolo de Minnesota para aplicar en este caso, por ejemplo, a los cadáveres de Santa Elena y poder obtener de alguna manera algún acto conclusivo allí? Bueno, en realidad debería activarse ese mecanismo, ¿no? Mientras ocurre lo que hemos mencionado sobre el Estatuto de Roma, las autoridades nacionales deberían invocar el protocolo de Minnesota, que justamente habla de las ejecuciones extrajudiciales, porque son ejecuciones que se hacen patentes frente a la desigualdad de armas, ¿no? En términos jurídicos, no se habla de guerras, no se habla de combates, no se habla de enfrentamientos, como uno acostumbra ver en los noticiarios, ¿no? Se hablan de enfrentamientos. Hay enfrentamientos cuando las partes tienen igualdad de armas. Aquí no hay igualdad de armas. Arcos y flechas no se equiparan a un AK-47. Hay una desproporción total. Entonces, el protocolo de Minnesota es el que da la pauta para los médicos forenses en el sentido de que se puedan, digamos, evidenciar las pistas que arrojen si hay o no ejecución extrajudicial. Aparentemente, por los signos exteriores que se conocen, sí la hay. Muy bien. Profesor, una pregunta. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué se viola al no dejar entrar esa ayuda humanitaria al país? ¿Qué estatuto se viola? Bueno, fíjate que hay toda una discusión en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos sobre el caso Venezuela, ¿no? Ya desde el año 2017, Venezuela aparece en el monitor de atrocidades y aparece en el monitor de prevención de politicidios y de genocidios. Eso se puede consultar a través de internet y cualquier duda yo les puedo dar los datos, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Hay circunstancias que obligan a una intervención humanitaria en cualquiera de los planos, preventivo, correctivo e incluso coactivo. Estamos todavía en la etapa preventiva y en la etapa disuasiva, no centrado en la coacción. Fíjense ustedes que todas estas medidas de orden diplomático, de orden político, de orden jurídico, como por ejemplo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, como por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, están dando una cantidad de información sumamente valiosa para poder entender la situación que ya ha sido caracterizada por estos organismos y también por las ONGs más calificadas como de una emergencia compleja. La emergencia compleja se diferencia de las emergencias tradicionales porque no hay una tragedia, no hay una catástrofe, como un cataclismo, un terremoto, un deslave, la erupción de un volcán, ni nada que se le parezca, porque tampoco hay una guerra, ni nacional en el plano civil, ni internacional, sino que se debe a políticas públicas erradas que ya han fracasado en otros momentos, sobre todo en el siglo XX, y que todavía se están aplicando aquí y que hacen que la gente esté deprivada de alimentos y de medicina. De verdad tal, pues que esa es la categoría legal que se aplicaría, emergencia humanitaria compleja. Muy bien.